Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema del hombre nuevo y la mujer nueva. Y para eso, nada mejor que recurrir al Che Guevara. El socialismo y el hombre en Cuba, hace más de 50 años, el comandante nos dejó todo un programa de investigación, ¿sí? Decía, el hombre del siglo XXI es el que debemos crear, aunque todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada. Precisamente este es uno de los puntos fundamentales de nuestro estudio y de nuestro trabajo. Y en la medida en que logremos éxitos concretos sobre una base teórica o viceversa, extraigamos conclusiones teóricas de carácter amplio sobre la base de nuestra investigación concreta, habremos hecho un aporte valioso al marxismo-leninismo, a la causa de la humanidad. En esta ocasión y en este capítulo lo que vamos a ver es el producto de nuestra investigación concreta. Investigación que hay que seguir profundizando, pero en este capítulo vamos a ver mínimamente un ABC de este tema que es hombre nuevo, mujer nueva. Bien, por supuesto que si estás viendo este capítulo, asumo que ya viste el de esencia marxista del ser humano, cómo concibe Marx la esencia del ser humano. Si no es así, te recomendaría que primero veas aquí. Pero, digamos, en definitiva, se trata de que esa es la base para entender el tema del hombre nuevo y la mujer nueva. Decía el Che en su momento que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor y que no se imaginaba a un revolucionario verdadero sin esa cualidad. Tenemos que entender científicamente ese amor y lo tenemos que llevar a una práctica y una técnica concreta que nos permita construir ese hombre nuevo y esa mujer nueva. Y para eso tenemos que investigarlo, no como palabras lindas para poner en una canción, en un poema, sino fundamentalmente como una categoría científica. Nosotros humildemente hicimos este trabajo que les vamos a mostrar en cámara ahora, que es Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Oportunamente fue editado por el Ministerio de Educación de Venezuela. Hemos hecho también un resumencito de este texto para su divulgación, ¿sí? Y lo que hemos intentado en estos textos es, por lo pronto, empezar a tratar de entender cómo es ese aparato, ese sistema, esa estructura a la cual denominamos hombre nuevo, mujer nueva. Para eso tenemos que partir de la concepción marxista del ser humano. Todo lo que vimos en el capítulo anterior, la esencia del ser humano no está dentro del ser humano, sino que está fuera, en conjunto de las relaciones sociales que lo determinan. Si vivimos en el capitalismo, probablemente el capitalismo produzca en amplias masas un ser humano egoísta que se mueve por el sálvese quien puede por su conveniencia personal. ¿Sí? Es decir, la base material de producción se transforma en actitudes psíquicas, ¿sí? A través de esa fuente que habíamos dicho que era la cultura y de su internalización a través de la actividad individual. Por supuesto que el ser humano y su carácter creador hace que pueda, en el marco del capitalismo, ir generando actitudes solidarias, revolucionarias, de transformación social, ¿sí? Porque están en lucha dos clases, la burguesía y el proletariado, los burgueses y los pueblos, el imperialismo y los pueblos, que cada una de esas clases lo que tiene son determinados valores y determinada concepción del mundo. Vamos a tratar de entender entonces este tema del proceso de la transformación de la personalidad. Lo primero que hay que ver es que, así como las relaciones sociales, así como las fuerzas productivas se han ido desarrollando, también el psiquismo ha ido cambiando. Algo que es escamoteado por todas las psicologías burguesas. Psicología burguesa siempre habla de un tipo de ser humano naturalizado, que es
el tipo de medio pelo de las grandes urbes, y eso se transforma generalmente en un modelo psíquico universal. Ahistórico, por otra parte, es decir, un modelo psíquico que no obedece a una transformación ni una evolución a lo largo de los milenios, ¿sí? Sino que es un tipo de psicología, de psiquismo dado de una vez y para siempre. Por supuesto que si estudiamos la evolución de la psicología a lo largo de la evolución del género Homo, veremos que en la Edad de Piedra el lenguaje no estaba desarrollado, se reducía a una cantidad de sonidos guturales que permitían el trabajo en conjunto de las manadas de homínidos, ¿sí? Y que servía para los fines prácticos, ¿sí? Posteriormente, con el desarrollo de las fuerzas productivas, se fue también complejizando el lenguaje y también se fue complejizando el psiquismo, desarrollando los rudimentos de la autoconciencia y de los comienzos de la conciencia social, que se puede ver en todas las luchas sociales que hubieron desde la esclavitud hasta la Edad Media, pasando por las rebeliones de los valles calchaquíes y nuestras luchas de independencia. Ahora bien, la psicología burguesa no ve ningún desarrollo histórico. El psiquismo es dado de una vez y para siempre. Lo que nosotros agregamos a esto es que no solamente desde la Edad de Piedra hasta ahora se ha desarrollado el psiquismo, sino que se va a seguir desarrollando. ¿Y hacia dónde? Hacia el hombre nuevo y la mujer nueva. Y para entender esto vamos a profundizar sobre un concepto que desarrolló uno de los psicólogos de los cuales hablábamos en la anterior charla, que es Alexei Leontiev. Alexei Leontiev escribió este librito, vamos a enfocarlo ahí, Actividad, Conciencia y Personalidad. Este es un ABC de la psicología científica, por supuesto. No podemos pretender, hace más de 50 años que está escrito, no podemos pretender que hoy siga vigente en todos sus parámetros. Pero sí en lo fundamental, hoy se estudia en la Universidad de La Habana. Este libro lo que plantea es una definición de personalidad que nos permite entrarle a este tema que hemos propuesto, el tema del hombre nuevo y la mujer nueva. ¿Y qué dice? Que la personalidad es una configuración relativamente estable de las principales líneas motivacionales jerarquizadas dentro de sí. ¿Qué es lo que estructura nuestra personalidad? Las 2 o 3 motivaciones centrales que tenemos en la vida. En base a eso es lo que vamos a hacer en esta vida. ¿Cuál va a ser nuestro perfil psicológico entero? Entonces, imagínense ustedes una cordillera de motivaciones, como si fuera el perfil motivacional de cada uno de nosotros. Estas motivaciones pueden ser muy altas en un punto o pueden ser no muy altas en ningún punto. Lo fundamental es que esas 2 o 3 motivaciones centrales son las que les da esqueleto a nuestra persona. Nosotros retomamos aquí al Che, que planteaba una contradicción entre motivos morales y motivos materiales en el proceso de producción socialista, y él planteaba que rápidamente había que pasar en el socialismo a producir en base a los motivos morales. Sobre esa base planteamos que, llevados todas las motivaciones que pueda tener el ser humano a un nivel máximo de abstracción, podemos definir que hay 2 tipos de motivantes fundamentales. Las motivaciones que tienen que ver con interés personal, interés egoísta, interés de grupo podría ser, y las motivaciones que tienen que ver con el amor en general y el amor revolucionario como su expresión más acabada. Estos van a ser 2 esqueletos que van a formar 2 tipos de personalidad total y absolutamente contradictorios. A este esqueleto, a esta forma básica de organización de la personalidad, cuyos motivos se dirigen hacia el interés personal, a este esqueleto lo hemos denominado ego. Y aquel esqueleto cuyas motivaciones se dirigen hacia el amor, lo hemos denominado yo. ¿Qué diferencias hay entre ego y yo? En primer término, que todo lo que tiene que ver con el amor se expresa en una cantidad de formas de personalidad concretas, ¿sí? Que pueden ser muy diferentes, del amor de pareja, el amor padres-hijos, la conciencia ecológica, la caridad, el amor revolucionario, que es para nosotros el amor más eficiente. Del otro lado vas a tener las manifestaciones del interés, que puede ser el afán de lucro, el afán de poder, el machismo, el vedetismo, toda una cantidad de expresiones de una personalidad egoica. Y lo que tenemos que definir es, por supuesto, que en este marco
tener un entramado cognitivo que acompañe a ciertas emociones o sentimientos es lo que nos va a tirar tanto para un lado como para el otro. Por supuesto que el marxismo nos da la posibilidad de entendernos no como individuos aislados del resto, sino como apenas un nudo en el marco de una red a la cual pertenecemos. Red que tiene que ver con todo el entramado social al cual pertenecemos, pero también al entramado ecológico y natural al cual pertenecemos. Entonces, el marxismo nos da una base teórica para entender por qué, digamos, hay que transformar el mundo y transformarlo en un sentido revolucionario. Junto con esto tiene que haber un proceso de alfabetización emocional, de desarrollo de la inteligencia emocional de los individuos. ¿Y a qué llamamos inteligencia emocional? La inteligencia emocional se define por 3 puntos. 1, conocer y manejar las propias emociones. 2, conocer y manejar las emociones de los demás, es decir, tener capacidad de empatía. Y 3, la posibilidad de la automotivación. Digamos que del lado del yo, del lado de la capacidad de amar, va a estar la alfabetización emocional. Y del lado del ego también puede haber una altísima inteligencia emocional, por ejemplo, para vender un auto que está destruido a una persona y engañarla, por supuesto. Pero entonces el concepto de inteligencia emocional debe ser revisado y el Che planteaba precisamente otro concepto, el de capacidad emocional, definido como la capacidad para sentir el dolor ajeno y transformarlo en energía revolucionaria. Digamos entonces que desde el ego la vida se ve muy diferente que desde el yo. Desde el ego nos vemos como individuos aislados del resto, el famoso self-made man, que dice yo lo mío lo hice trabajando y no dependo de nadie. ¿Sí? Esta es una expresión del ego. Desde el yo te vas a ver como parte de los pueblos del mundo, parte del conjunto de esa humanidad sufriente que es víctima del capitalismo. Del lado del ego vas a entender la libertad como el hacer lo que quieres. Desde el lado del yo vas a entender la libertad como conocer la necesidad y actuar en base a esa necesidad y cumplir con tu deber. Esa es la libertad desde el yo. Desde el lado del ego, el otro es un objeto, desde el lado del yo, el otro es un sujeto. Del lado del ego, las relaciones son competitivas. Desde el lado del yo, las relaciones pueden ser cooperativas. La destrucción de las relaciones capitalistas de producción y la posibilidad de generar relaciones socialistas es un elemento fundamental para la desarticulación del ego, y esto en los países socialistas se puede ir viendo cómo las nuevas camadas no tienen que tener una cantidad de elementos de la personalidad que tenemos nosotros asimilados como parte del capitalismo. Pero con eso solo no basta. A eso, a un fuerte desarrollo del aprendizaje del marxismo, de la teoría marxista, de los elementos cognitivos, hay que unir un fuerte desarrollo de la alfabetización emocional a escala global. Con estos 2 elementos es cómo se puede ir desarrollando esa personalidad del nuevo tipo. Es decir, no solamente la destrucción de las relaciones capitalistas, es destrucción de las relaciones capitalistas, construcción de relaciones socialistas, más construcción de una cadena de transmisión de la teoría marxista, más una cadena de transmisión de elementos de alfabetización emocional. Es decir, el paso del hombre de la sociedad y la mujer de la sociedad de vida en clase, el ser humano de la sociedad de vida en clase, al salto cualitativo hacia el hombre nuevo y la mujer nueva es la incorporación de los valores revolucionarios, no como un elemento externo, sino como algo profundamente sentido y profundamente incorporado en la vida cotidiana. Ese salto es posible, tan posible como necesario. Digamos que a veces cuando hablamos de estos temas pareciera que estamos hablando de algo idílico, de algo que queda en el aire, que parece maravilloso, pero que no puede ser concretizado. La alfabetización emocional nos puede parecer, a escala global, nos puede parecer tan ilusoria hoy como le podría parecer en la época de los egipcios, ilusoria la posibilidad de que todo el mundo pudiera llegar a la lectoescritura a un esclavo que estuviera llevando las piedras. Es posible, hay que seguir investigando en este tema. Hay que tener en claro que el tema del hombre nuevo y la mujer nueva es un tema muy político. Efectivamente, el decano normalizador de la Facultad de Psicología, cuando se van los militares y cuando viene la democracia burguesa, me refiero a Bovesetti, dijo claramente, en mi facultad no quiero que se enseñe el tema del hombre nuevo y la mujer nueva porque es una concepción fascista, dijo. ¿Qué nos enseñaron? Por supuesto, posmodernismo, producto de eso, amplias camadas de
de la intelectualidad argentina han quedado muy por fuera del proceso popular, político, revolucionario y se han perdido, ¿sí?, en ilusiones y en visiones total y absolutamente, digamos, absurdas que no han llevado a ningún fin, en el apoliticismo, en la total y absoluta falta de empatía con los demás. Vamos a seguir trabajando estos temas. Por hoy cerramos aquí. Muchas gracias.